Buenas noches, maestro. Nosotras somos Valeria Medina, Angeli Muñoz y Violeta Guerrero, estudiantes del séptimo nivel A del Conservatorio Frederic Ashton, Instituto Nacional de Danza. Dentro de la asignatura Historia del Arte y de la Danza, se nos asignó la actividad investigativa de la danza en el Ecuador durante el siglo XXI. Y hemos invitado a usted, Fernando Garrido, a ser parte de esta actividad. Como primer punto vamos a tener una pequeña introducción. Fernando Garrido Puga, bailarín, maestro y coreógrafo, parte de la tercera generación de graduados del Instituto Nacional de Danza, emigró a México, donde bailó durante varios años y donde luego fue maestro de la Universidad de Chapingo, en México. Esto es un poco de la biografía de este gran maestro. Ahora conoceremos un poco más de su experiencia de la propia voz del maestro. Para empezar con la pregunta tenemos, ¿cómo fue su inicio en la danza? Bueno, yo me inicié en la danza por casualidad. Mi hermano mayor fue el estudiante del instituto de la primera generación. Estudió cuando mucho, un año, año y medio, no terminó, pero también fue eh, eh, cofundador o miembro fundador de la Compañía Nacional de Danza. Y luego él migró a México, donde con otros compañeros fundaron una compañía de danza contemporánea. En algún momento mi hermano requirió algún certificado de que estudió en el instituto y yo fui a retirar ese certificado coincidiendo con la semana en la que estaban haciendo las pruebas para los nuevos alumnos. Y tanto el director del instituto en aquel entonces como el secretario del instituto me dijeron, pues mira, si tú eres hermano de un bailarín que aquí estuvo, a lo mejor también te gustaría hacer la prueba. Y como yo estaba estudiando leyes, no tenía ningún interés, pero fueron insistentes. Hice la prueba de aptitudes y fui aprobado. Pero ya cuando fui aprobado, lo tomé con toda seriedad y terminé los estudios, hice mi tesis de grado, me titulé. En el camino abandoné la carrera de leyes, ¿sí? Y luego pues empecé a bailar en una compañía danza experimental contemporánea que la dirigía Isabel Bustos, una gran maestra, una gran bailarina que luego fue a vivir a Cuba, donde hasta ahora vive y donde dirige, creo que la primera o segunda compañía más importante de danza contemporánea en Cuba, ¿sí? Ahí bailé un poco más de año y medio. En ese lapso también fui profesor de ballet en la Compañía Nacional de Danza por un periodo de tiempo muy corto, quizá un año o menos. Y luego apareció la oportunidad de viajar a México, a donde yo quería viajar por un momento nada más, porque yo necesitaba en mi ánimo estudiar una carrera que me apasiona por sobre todo y me apasiona en la misma intensidad que me apasiona las artes, que me apasiona la danza, y es la economía. Entonces, en México eh, llegué, no tenía de qué vivir, entonces hubo la oportunidad de entrar a hacer audiciones en el Palacio de las Bellas Artes para ser parte del cuerpo de óperas. Entonces trabajé en dos o tres óperas. Eh, y pues como no soy cantante, pero los que éramos del cuerpo de baile en las óperas, teníamos que aprendernos la ópera y mover la boca simulando cantar.
sin atrevernos a cantar porque no éramos cantantes, ¿no? Pero estábamos en el cuerpo de baile. Simultáneamente también hice audiciones en unos teatros comerciales donde ponían los mismos musicales de Broadway, ¿sí? Los más sonados, los más... Entonces, por ejemplo, Cats. En este caso, yo hice la audición para un musical que habla sobre Noé, ya no me acuerdo el nombre, ¿sí? Y también estuve ahí trabajando hasta que apareció la oportunidad de presentarme a un concurso de oposición y merecimientos para cubrir la plaza de maestro de danza contemporánea en la Universidad Autónoma Chapingo. Gané el concurso y ahí me quedé los siguientes 32 años de mi vida. Gracias por compartirnos su experiencia. Como segundo punto tenemos, ¿cuál fue su experiencia formativa dentro de los inicios del Instituto Nacional de Danza? A ver, miren, yo ahora no sé cómo está el instituto, pero en esos momentos que el instituto apenas estaba despegando, tenía una planta de profesores excepcional, absolutamente excepcional. Chilenos, Jaime Llori, Pepe Rosales. Pepe Rosales era escenógrafo, diseñador de vestuario y recientemente, creo que hace unos 6 u 8 meses, ya con 80 y tantos años encima, decidió regresar a Chile para ya vivir sus últimos años con su familia. Oleg Danovsky, profesor de clásico rumano, que luego fue a trabajar en el New York Dance Theater. Pepe Molina, quiteño, pero que se formó y bailó muchos años en Europa, en Rumanía, en París. Jane Hidal, una maestra neoyorquina, maravillosa porque ella me introdujo en la danza contemporánea, una capacidad excepcional para enseñar un humanismo excepcional. Yo recuerdo muchísimo a Jane Hidal, una neoyorquina como toda gringa, rubia, 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 y pequeñita, pequeñita, pequeñita. Creo que tenía máximo unos 50 de estatura, pero maravillosa. eh, Ramón Zulem, que le decíamos Cato, y que hasta el día de hoy trabaja en el B. Exactamente, Ramón Zulem. Eh, y era una cosa maravillosa porque había camaradería, profesores y alumnos éramos uno solo, había mucha exigencia y desde el principio, a los pocos meses de estar estudiando en el instituto, inmediatamente nos incluyeron en los grupos que hacíamos coreografía y buscábamos dónde representar. Entonces era una vida muy, muy dinámica, eh, muy creativa. No había las exigencias que ahora supongo tienen ustedes. Yo solo visité una ocasión, creo que hace 5 años, el instituto. Cuando fui a visitar el instituto hace como 5 años, vi que ahora hay una disciplina muy necesaria, pero que limita la creatividad, limita el juego, limita lo florido. Cuando yo estuve en el instituto, eh, salíamos a la calle de la manera más libre a hacer ballet por el gusto de entorpecer el tráfico, ¿sí? Nos poníamos en la vereda a ensayar pas de deux, ¿sí? Tranquilamente.
En la vereda corríamos haciendo gran jetés. Entonces, había una situación de locura sana, totalmente sana. Y en esa época, que espero que hasta ahora sea igual, la gente estaba deseosa, pero muy deseosa de aprender, de aprender, de aprender. Había películas de ballet, películas de biografías de bailarines. Cuando venían compañías a bailar a Quito, siempre el instituto conseguía que a nosotros nos dejen entrar a ver los ensayos. Entonces, entrábamos a ver los ensayos de las compañías que venían a presentarse, ¿sí? Y a veces incluso conseguíamos que nos obsequien alguna entrada, por ejemplo. Eh, Mi última experiencia al respecto fue una cuestión acompañada de algo dramático. Yo ya había terminado en el instituto, creo que todavía no me titulaba, porque era como junio o julio, no recuerdo exactamente la fecha, pero venía el Ballet Nacional de Cuba con Alicia Alonso y escogieron a varios bailarines de Quito para que formen el cuerpo de baile que estaría atrás en el fondo para no estorbar a los bailarines cubanos. Y entre ellos estaba yo, ¿sí? Y pues los ensayos eran rigurosos como es el Ballet Nacional de Cuba y era una cosa espectacular, deslumbrante ver a Alicia Alonso, que para entonces ya era una señora ciega. Y para bailar había siempre un lazarillo que le tomaba del brazo y ella hacía sus evoluciones dancísticas. Y estaba previsto el preestreno en una fecha y cuando yo me dirigía a donde se iba a dar esta primera función, llego y había gran conmoción, pero gran conmoción. Yo, ¿qué pasa? ¿De qué se trata? Resulta que se suspendió la función y se suspendió la temporada que iba a dar el Ballet Nacional de Cuba, porque a las 2 de la tarde de ese día explotó el avión en el que viajaba el presidente Jaime Roldós Aguilera, ¿sí? Con su esposa y los tripulantes. Entonces esa noticia pues suspendió al país. Y cuando yo llegaba entusiasmado a las 2 de la tarde para empezar mi calentamiento, viene la noticia y pues ya. De lo contrario, me hubiese yo estrenado en el Ballet Nacional de Cuba. Aunque sea en el fondo, ahí arrimadito en el fondo, pero me hubiese estrenado. Luego ya viajé a México, pero lo que sí les reitero es que teníamos unos maestros estrictos, absolutamente estrictos. Oleg Danovsky solía pasar por la Plaza Grande y recoger alguna varita de los árboles de la Plaza Grande, alguna varita que se haya caído. En las clases nos ponía los pasés, por ejemplo, y ¡zas! Lanzaba la varita hacia la rodilla y si es que no tenías bien abierto el pasé, te caía el barazo. Que ahorita, en estos tiempos, eso significaría denunciarle al maestro por violencia. Pero en esa época nosotros lo veíamos encantados porque la exigencia era fuertísima, ¿sí? Y bueno, y les repito, James Hidal, que para mí fue una cosa fundamental, me enseñó las bases de la danza contemporánea, me enseñó a amar la danza contemporánea y todos estos profesores, todos, siempre estaban sobre nosotros para leer, para leer, para conocer, para conocer. Leíamos mucho, leíamos sociología, leíamos historia, veíamos, siempre nos traían películas de ballet, eh, biografías,
Entonces nos enterábamos no sé, de la vida de Isadora Duncan. Estábamos encantados conociendo la historia de Von Lavan. No sé si ustedes en el instituto les dieron el método Von Lavan, el método de notación coreográfica Von Lavan, no lo sé, pero aunque es un método que no sirve mucho, pero para la historia de la danza, uno sí debe conocer a Mary Whitman, Martha Graham, José Limón, ya dije Isadora Duncan, los ballets del Rey Sol en el siglo XV de francés, o siglo XVI, ya ni me acuerdo, los ballets rusos, eh, los ballets rusos de Monte Carlo, que fueron famosísimos en la década de los años 20 del siglo XX, Rudolf Nureyev, Baryshnikov, este, Margot Fonteyn, no sé, o sea, a nosotros nos estaban permanentemente incitándonos a leer biografías, a ver ballets, como no todos venían a Quito, pero sí había películas las que estamos viendo, leer antropología, leer sociología, y teníamos un maestro de kinesiología de la danza. Yo no sé si ustedes tienen alguna materia parecida, ¿sí? Kinesiología de la danza, el maestro, ay, ay, se me fue ahorita, pasó el nombre y no lo pesqué. Maravilloso, porque después de darnos un curso de un primer año, al segundo año íbamos a la Facultad de Medicina a ver las disecciones de los cuerpos junto con los alumnos de medicina, ¿sí? Entonces, las enseñanzas del doctor bueno, que él nos daba al instituto teóricas de toda la estructura muscular, de toda la kinesiología del cuerpo humano, luego íbamos a hacer las prácticas. Ahí, conjunto con los estudiantes de medicina en la Facultad de Medicina, viendo cómo la disección de los cuerpos humanos. Y ahí, en vivo y en directo, este es el músculo, este es el tendón, ¿no? Entonces, para mí al menos fue una experiencia de vida. Dentro de la danza, ¿cuál cree que han sido sus principales aportes? A ver, yo le decía hace algunos días a mi pareja, ella es parvularia, ¿sí? Yo le decía que eh, yo entraba a danza primero como alumno y me metía de cabeza, absolutamente. Ya como bailarín, si yo aceptaba bailar una coreografía, aunque no estuviese de acuerdo con la temática, me comprometía de una manera absoluta. Inclusive una ocasión bailé una coreografía de clásico e iba a bailar con Alicia Alonso, inclusive, ¿no? Y como maestro igual. Entonces, para mí, para mí lo más importante, y no sé si la anécdota valga la pena, pero la voy a contar. Mi profesor Pepe Molina en el Instituto Nacional de Danza era clasicista, ¿sí? Él se creía por encima de todos, era una persona muy difícil, por no decir que hasta era grosero, ¿sí? Él entraba al instituto con un porte de príncipe azul, y si alguien estaba que no le permitía el paso de manera normal, le empujaba de una manera grosera. No le importaba si era una muchacha o un muchacho, ¿sí? Y él tenía una fuerte oposición a que algunos compañeros seamos alumnos del instituto. Y él fue mi director de tesis, ¿sí? Y para mí fue importantísimo que el día de mi examen de grado
porque él quería reprobarme, él no quería titularme. Le hice 8 giros limpiecitos. Y él se quedó con la boca abierta y tuvo que calificarme y me titulé, ¿no? Entonces, ese para mí fue un punto importante porque logré vencer una oposición muy fuerte durante mis años en el instituto. Otro momento para mí también muy importante fue cuando una compañera que ya les dije, Alejandra Zamudio, me dijo, voy a dedicarme a la danza profesional y es por tu culpa, porque tú me inyectaste ese veneno, ¿sí? Y, pues maravilloso. También un momento importante es cuando recibíamos las solicitudes de presentación y pedían exprofeso que llevemos la coreografía Te Amaré, porque, porque nos han dicho que es algo que tenemos que ver, por ejemplo, ¿no? Cosas así, no sé. Y de alguna manera, todos los momentos para mí han sido importantes porque han sido de una entrega total. Yo a mi pareja, les digo, comentaba el otro día con ella, que llegó un momento en que yo ya estaba cansado. Yo estaba muy cansado porque siempre era empezar de cero, de cero, de cero, de cero, ¿no? En otras escuelas aceptan alumnos previo a un examen. Y si tienen aptitudes, entran, si no, no. Yo no. Yo tenía que aceptar a los que entraban, porque yo era profesor de la universidad. Y por más cansado que esté, yo ya no quería decir, no, es que otra vez de cero, grupos que ni siquiera, miren, ya, les cuento rapidísimo. Al principio del semestre se inscribían 200 alumnos y me decían, profesor, muy bien, su taller va a tener 200 alumnos. No, no es cierto, no es cierto. El primer día, 200 alumnos. ¿Dónde cabían en un salón para 20 personas? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes a qué vinieron acá? Es que tenemos que obligatoriamente inscribirnos a un taller, entonces nos inscribimos aquí. ¿Ustedes saben qué es danza? No, les voy a decir qué es danza. Les daba una pequeña explicación de 3 minutos y decían, ¿nos podemos ir? Encantado, márchense. Se quedaban 50, ¿sí? Al día siguiente, la primera clase, ¿sí? Hacíamos la primera clase y a la segunda clase llegaban 5. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Y de los que se quedaban, había alguien que decía, profe, es que yo estoy en taekwondo y me dijeron que esto me va a ayudar para taekwondo, ¿sí? Y por lo menos unas 15 veces a lo largo de mi vida en Chapingo, me dijeron, yo me metí aquí por curiosidad porque me han dicho que los que hacen ballet son maricones. Entonces yo les decía, oye, a ver, la preferencia sexual no tiene nada que ver con las artes, ¿sí? Pero ahora que ya me conoces, ¿cuál es tu opinión? No, profe, no, no, discúlpeme. No, es que no hay que disculpar nada. La preferencia sexual no tiene nada que ver con el arte, ¿sí? Entonces, todos los días para mí fueron importantes, porque todos los días yo me metí de cabeza. Yo ya estaba cansado, ya estaba harto, ya en el año 2012, 2013, ya estaba cansado. Yo ya iba a clase y decía, es que ya no puedo. Yo iba a coreografar y decía, no, qué suerte que ahora ya está Cristalita, que ella coreografía. Pero entraba al salón de clases y me transformaba.
y daba el 1000% hasta el último momento en que decía se acabó la clase o se acabó el ensayo. Entonces, para mí, los momentos más importantes han sido cada uno de ellos. Reseñando el asunto de mi examen de grado frente a Pepe Molina, cuando Alejandra Zamudio me dijo que yo le había inyectado un veneno y ahora quería ser bailarina profesional, y hasta ahora lo es, y sigue siendo. Y bueno, la última pregunta sería, ¿cuál sería una recomendación que nos puede dar actualmente a los alumnos del Instituto Nacional de Danza desde su experiencia? ¿Cuál sería esos puntos claves, esos pequeños detallitos en los cuales nos podemos enfocar para dar vida a la danza? A ver, miren, voy a hacer un comentario, porque eso de recomendar parece una receta para cocina, pero voy a hacer un comentario, ¿sí? Ser curiosos para mí es básico, ¿sí? La danza es una disciplina de intromisión en nosotros mismos, porque tenemos que conocernos nuestro cuerpo, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos que indagar en nuestro cuerpo más allá de lo que nos dan nuestros profesores. Yo he comentado cuántas veces he hablado de danza que Jane Hidal, Ramón Zulin, Oleg Danovsky, nos machacaban y nos machacaban y nos machacaban. Siente este músculo, siente cómo reacciona este músculo con estos otros, y mi cerebro no daba una. Y yo me quedaba indagando, indagando y no daba una. Me titulé del instituto y no daba una. Fui a hacer ya una clase profesional, ya como bailarín en la Compañía Nacional de Danza. Como a los 2 meses, empiezo a hacer la clase y de pronto, como si alguien me hubiese tocado con una varita mágica, mi cuerpo entendió todo lo que durante 3 años me machacaron y me machacaron, y pude por fin sentir cómo el tendón que se inserta en las entrepiernas, ¿sí? Me da el eje donde mi cuerpo tiene que colocarse. Porque ese tendón de cada pierna que tenemos en las entrepiernas al lado de nuestro sexo, ese tendón me da mi eje. Y cuando yo entendí eso, estaba yo en esa clase alucinado, ¿sí? Por lo tanto, indagar más. ¿Sí? En tercer lugar, es importante no solo la curiosidad que les digo, no solo indagar más, ir más allá de lo que me están enseñando, educarse, educarse, ¿sí? Hablar siempre, conversar siempre con gente que tenga algo que decir, siempre. Y cuando conversemos con gente que no tiene nada que decir, digámosle, eduquémosle, ¿sí? No se trata de bajarnos, sino de subir, estudiar, leer, ver cine de calidad. ¿Sí? O sea, nosotros construirnos todos los días con los demás, siempre, con aquellos con los que podamos compartir, que nos puedan dar. Desgraciadamente, he tenido compañeros con quienes siempre la conversación ha sido insulsa, ¿sí? Y pues por amistad converso, me llevo, pero no me aportan nada. Mi pareja, que es parvularia, pero ella
estudió danza en una institución que hubo algunos años en la Universidad Central, el CUDAE, ¿sí? Centro Universitario de Artes y no sé qué. Luego fue a Humanizarte, y por Humanizarte, puesto que Humanizarte, quien fundó Humanizarte es el papá de mi sobrino, y ahora mi sobrino es ahí, conocí a Mónica. Y luego Mónica pasó a estudiar danza del vientre, ¿sí? Entonces, cuando alguna vez me permitió que yo le dé unas 2 o 3 ideas de danza, le digo, a ver, mira, primero quiero que, aunque hayas estudiado en la central, hayas estado en Humanizarte, ahora danzas árabes, pero primero tendrías que conocer tu cuerpo en la posición inicial o posición cero, ¿sí? Que tú, parada, logres sentir que estás en el eje vertical. Entonces, durante unos 10 minutos quise poder incidir, pero al no haber tenido una formación correcta, sistemática, no me fue posible hacer que ella sienta su cuerpo en esta posición inicial, que es la posición que no me acuerdo qué profesor le llamaba posición cero, ¿sí? Estar de pie y sentir que mi cuerpo está en el eje vertical. Entonces, son las cosas que uno tiene que hacer todo el día: nutrirse, leer, ver buen cine, discutir, conversar, acudir a funciones, involucrar en lo que hacemos a nuestra familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis tíos, a mis primos, a mi enamorado, al papá de mi enamorado, porque involucrándolos, tenemos más gente con quien hablar, con quien discutir y con quien nutrirnos. ¿Sí? No sé cuántas veces ustedes se han dedicado a explicarles a sus papás el ballet que presentaron, no sé, durante su vida estudiantil habrán presentado unas 10, 15 obras, 20 obras, no sé cuántas. Pero cuántas veces, bueno, aunque sea una, cuántas veces les estuvieron explicándoles, papá, mira, lo que viste fue esto, fue este otro, fue aquello, ¿no? Y cuántas veces en esa explicación lograron entusiasmarlos. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, esta charla que fue de más de 2 horas. La verdad aprendimos mucho, es muy enriquecedor conocer esta experiencia de vida que nos aporta a nosotros. Esperamos en algún momento igual encontrarnos de manera presencial. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y esperamos encontrarnos en otra próxima oportunidad. Gracias. Yo les agradezco enormemente. Pensaba que iban a hacer 3 o 4 preguntas concretas que yo contestaría en 3 minutos y en media hora hubiésemos acabado. Pero me agradó compartir con ustedes. Muchísimo gusto en conocerlas y a lo mejor algún día nos encontremos. Así es que un gusto conocerlas y que descansen.